Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Café y Diseño. Mi nombre es Gabriel Solano. Soy arquitecto y planificador urbano. El día de hoy voy a estar conversando con el arquitecto Carlos Ortega. Él nos va a contar un poco de su experiencia, cómo ha sido su trayectoria como arquitecto, su camino recorrido y vamos a hablar de conceptos como el nuevo urbanismo. Te dejo este episodio que hemos preparado con mucho cariño para ti. Espero que lo disfrutes. Carlos, mi primera pregunta es, ¿cómo te relacionas tú con el café? Yo me reuní con Carlos hace unas semanas y él tiene una historia tras el café un poco ahí interesante, entonces me gustaría saber cómo es tu rutina del café. ¿Tienes una rutina? ¿No te gusta el café? ¿Cómo es eso? Cuéntanos un poco. No tengo una rutina del café, a pesar que soy de lo que llaman el eje cafetero allá de Volcán, ¿no? Donde se cultiva el café, el café geisha famoso hoy día. No soy, no soy un gran tomador de café por una sencilla razón. ¿Cuál? Cuéntanos. Lo que pasa es que tengo una tía que ella tiene una panadería y yo recuerdo desde chico que ella siempre andaba a veces con dolores de cabeza. Y decía que el dolor de cabeza lo tenía porque no tenía su taza de café en la mañana. Cuando no lo tomaba, le daba dolor de cabeza y yo dije, yo no me voy a apuntar en eso, no quiero tener dolor de cabeza si me falta el café. No, no, no. Entonces, sencillamente lo tomo eventualmente. De vez en cuando el café. Ok, Ya, ok. nada, Bueno, no tengo. para mí el café es como algo diario acá. Bueno, hoy estamos acá con los amigos de Coffee Bean y nos tienen el cafecito, pero para mí el café es como lo fundamental al inicio. Yo me paro, hago mi taza de café, bueno, hago mi cafetera, tengo un termito, lleno mi café y con eso me voy todo el día. De hecho, cuando estaba con la gente de mis colegas de mayor, tenía un amigo que él tenía que una taza que era como gigante, casi era como un plato de sopa. Entonces me acuerdo que íbamos, subíamos, buscábamos nuestra taza de café y eso era como todo el día tomando cafecito. Entonces, desde la academia y un poco también como mi experiencia laboral, el café fue como fundamental. No sé si ustedes toman café, pero para mí es como algo esencial a la hora de diseñar, ¿no? Eso por ahí con respecto al café. Carlos, cuéntanos algo. ¿Siempre pensaste estudiar arquitectura? ¿Fue algo como que tenías, no sé, tenías algún familiar que era arquitecto, tuviste alguna conexión? ¿Cómo es esa trayectoria, ese inicio y ese camino que te llevó a ser arquitecto? O sea, ¿qué te hizo decir, sabes qué? Yo quiero ser arquitecto. No, en mi familia no había profesionales en esa carrera. Realmente eran más que nada gente trabajadora, agricultores, con sus propiedades, con sus fincas, o transportistas, eh, allá en el interior. Y bueno, algunos que sabían, sí tenían profesiones, pero nada que ver con arquitectura. Eh, yo creo que con la facilidad que a mí se me. A ver, con la facilidad que yo desde el inicio, desde muy niño, tuve para el dibujo. Ahora, yo no sabía que yo tenía esa facilidad para poder dibujar y manejar. Hasta que mi madre, que era la que realmente, ella me hacía en los primeros grados, me hacía los dibujos que me pedían en la escuela, y yo se los daba a ella. Ella llegó un momento en primer grado, segundo grado, me dijo, aquí, usted se encarga. Entonces ahí yo, Claro, estoy que habrá quedado. entonces yo mismo tuve que empezar entonces a usar eso y pues lo tenía ahí, pero no lo sabía. La mía me dejó y yo lo descubrí, me di cuenta que me gustaba. Y bueno, a lo largo de primaria y luego secundaria, se me daba fácil. O sea, que todo empezó como con una afinidad a lo que era el dibujo a mano. Al dibujo a mano exactamente. Y luego cuando justamente me preguntaban, dije, bueno, cuando ya estaba terminando la secundaria, ¿qué querías estudiar? O antes, mucho antes, 3 4 años antes de terminar el colegio. Y me dije, bueno, de algo que tenga que ver con esto, que puede ser arquitectura o Claro. ingeniería. Ser ingeniero, y como ingeniero, hacer puentes, hacer estructuras, todo. Lo poco que uno conoce de allá del interior de la montaña donde soy yo, de allá del volcán. Y, y estaba en eso, si ingeniería o arquitectura,
pero al final me decidí por arquitectura, no sé, porque de repente pensé que, bueno, ahí uno va a poder, yo voy a poder desarrollar lo que me gusta, que es el dibujo. Yo Claro. pensaba que era un tema de dibujo, ya, pues, cuando me entra en la carrera se da cuenta que es más que dibujo. ¿Sigues dibujando? Sí, claro, yo sigo dibujando, obviamente los trazos, los primeros trazos que yo hago, o a veces las ideas de un edificio, un proyecto, yo las genero a mano rápido, ya sea urbano o ya sea un edificio, las genero a mano para tener la idea y para que los otros entiendan qué es lo que yo tengo en la mente. Y yo creo que hay una lección importante ahí, o sea, independientemente de que estamos ahorita en una época de mucha inteligencia artificial y todo eso, yo creo que el dibujo a mano sigue siendo fundamental y sigue siendo porque, mira, no hay nada como esa libertad que te da la mano. Igual, puede que también dibujes a mano con algún medio digital, eso también es válido, pero ese trazado que tú puedes hacer y ese contacto con el papel, con el sketch, cortar con el escalímetro, rayar ahí, rayar de nuevo, yo creo que eso es algo muy, muy especial que debemos seguir manteniendo como arquitectos, ¿no? Hay como una expresión artística ahí, ¿no? Y los colaboradores y los que siempre han ido a trabajar conmigo, porque han ido, también muchos de las universidades han ido a hacer sus prácticas profesionales, a veces en la oficina me venían trabajando en el AutoCAD, trabajando, empezando a diseñar en un SketchUp, por ejemplo, en esos programas de AutoCAD. Eso va después. Primero buscar el sketch, buscar la regla, buscar el lápiz y empiezas a rayar, porque es la única mejor manera de poder ir generando las ideas que uno tiene en la mente más rápido. En una computadora, a menos que seas muy bueno, pero ha pasado mucho tiempo porque eso ocurre, de repente ya te puedes pasar la información directamente obviamente a un programa que te ayude para dibujar, ¿no? Cosa que yo hoy pues, lo puedo lograr hacer después de muchos años de experiencia, Claro. pero, pero nunca dejo mi papel. Siempre tengo mis sketch, tengo mis colores, mis Sí, mira que yo todo, también. siempre, y es una cosa que yo les decía, dejen la computadora, empiecen primero a plasmar toda todo. Lo más rápido, no les parece, ponen otro sketch, y eso también Y a es algo veces que los ayuda. conservan, los dejan como ideas de cosas que ya, y sabes que, y lo rescatan. A Sí, veces, hey, mira, este sketch tenía una idea interesante y van combinándolos, ¿no? así, así Carlos, que, cuéntame algo. Saliste de la escuela, te dijiste, sabes que yo voy a estudiar arquitectura. ¿A dónde estudiaste? ¿Cómo fueron esos primeros años universitarios? ¿Tuviste algún reto? sí. Bien, pues obviamente en Chiriquí, de donde soy, en ese tiempo, al final de los 80, no había, en Chiriquí no había, por lo menos en la Universidad Nacional, no había una facultad de arquitectura en Chiriquí, nada más estaba en Panamá, en la ciudad capital. Así que me tuve que trasladar a la ciudad capital a estudiar. eh, y sí, pues uno siempre tiene retos. Y desde el primer año de la universidad tuve el reto con una materia que desafortunadamente no digamos, no tuve una buena base en el colegio, que era física, Mm, que pasé raspando, como todo el mundo claro. dice. A otras se me da muy fácil, pero esa, O sea, esa era la que te daba problemas a ahí. pesar que en matemáticas yo era muy bueno, me gustaba matemáticas, a mí Mm. hacíamos a veces competencias en los exámenes, a ver quién sacaba la mejor nota, y ahí siempre yo estaba juntando en esos temas. Y en la física, pues, no tuve digamos, esa formación. Cuando llegué a la universidad, tenía que pasar física en primer año. En primer año. Sí, y esa, si no la pasaba, me paraba las materias. Así que yo definitivamente que ¿Y cómo hiciste? O sea, ¿cómo hiciste para...? cuando me vi en una encerrona que iba a ganar una F, yo la retiré. Yo la retiré, yo preferí retirarla para volverla a iniciar, pero teniendo el objetivo de que iba a inscribirme con los mejores profesores de física. O sea, que tuviste que esperar un año para Sí, tomar física de nuevo. y seguí las otras materias, seguí las otras que no me paró, que no me paró estructura, me paró diseño, así que la retomé, agarré los mejores profesores, los que eran
los más difíciles, los que venían de la facultad de medicina, de hecho. Pero espérate, hay una anécdota interesante ahí que tienes que contarnos. Me habías comentado que habías pedido ayuda en física. Ah, ok, ese detalle. O sea, cuando Carlos, cuando estábamos conversando, él me decía que él pidió ayuda en esta materia de física. Sí. ¿Qué fue lo que te pasó ahí? Bien, ahí yo hice digamos, un canje de apoyo con una que se le daba muy fácil la física, pero a mí se me daba muy fácil la geometría descriptiva, se me daba muy fácil el dibujo, y entonces a ella no. Entonces, ella me pidió apoyo en un examen para que le ayudara haciendo un isométrico, porque no lo visualizaba, y para mí era muy fácil hacer un isométrico, nada más teniendo la planta y las integraciones, que es lo que uno le da. Claro. Entonces yo le hice su examen y después hice el mío. El profesor, cuando fue a calificar, a él le puso su A y a mí me puso una B. Nunca lo entendí. Y yo dije, ¿por qué? ¿Qué fue lo que hice mal? Y Va. hice mal. O sea, o sea, y los dos estaban igualitos, digo. O sea, Tú le hiciste el examen a la otra. Vaya, no sé cómo se llama, pero siempre se va a dar cuenta. O sea, la mano, el dibujo, se va a dar cuenta. entonces el canje era, tú le hacías esto, o sea, tú le ayudabas con geometría descriptiva y ella te ayudaba en física. Ok. Entonces yo dije, bueno, ya pagué mi guión, ella sacó su A, yo tuve que volver a hacer ese examen nuevamente, el profesor me dio la facilidad, así que Y ella te ayudó en física. y después entonces cuando yo le pedí el apoyo en física, nunca más la vi, se me perdió. Uy. Así que bueno, ahí fue donde tuve que tomar la decisión de que, ¿sabes qué? Retiro la física porque lo voy a sacar. Y bueno, eso fue lo que hice. Así que un primer estudio en la universidad, o eso, o me decía mi padre, bueno, se viene a trabajar acá, en el campo, a la finca, donde sea, o a manejar. Yo dije, O sea, ahí fue un momento como tomar una decisión y, o sea, ¿me salgo de la carrera o sigo, no? No sé si en algún momento ustedes han estado en esa disyuntiva, pero hay algunos puntos de quiebre en la vida, ¿no? Y van a haber diferentes a lo largo de la vida, es decir, que sigo o no sigo, y bueno, al final los años te dirán si es una buena decisión o no. Ok, seguiste física, fuiste con los mejores entonces, te metiste con los mejores profesores. con los profesores que venían de medicina, había un profesor que se llama, que le traigo a Alfonso Pino, ya. Es como ver a Albert Einstein, así mismo, la verdad, no sé si me va a escuchar, muy bueno, muy, pero explicaba muy bien la física, al punto que cuando ellos ponían 10 ejercicios para llevarse para la casa, yo hacía 20, y así, o sea, ellos O sea, ponían que eras 20, disciplinado. yo hacía más porque yo quería entender y la única manera de poder hacer es repetir nuevamente. Entonces así fue como lo entendí. No pasé con A, no pasé con B, pasé con C, pero lo más importante fue que ya entendía. Y yo creo que hay una lección importante ahí, un poco como la constancia y disciplina que tuviste y mostraste de esos primeros años, ¿no? Ok, ok. Y cuando sales o ya estás cercano de salir de la universidad, acá tenemos parte de las chicas que están acá, son también estudiantes, entonces creo que se puede identificar mucho con ese momento en que tú estabas pasando. En ese momento en que estabas por salir de la universidad, empezaste a buscar primeras experiencias laborales. Cuéntanos un poco de esas primeras experiencias laborales. Bueno, justamente las primeras experiencias laborales que tuve era en el ramo de dibujo, o sea, en ese momento lo que hoy se hace con los programas SketchUp, que uno se colabora con sus programas u otros para hacer lo que son los renders, pues en ese tiempo no había Puro ManoCAD. todo era puro a mano. Y los proyectos, todos los proyectos que están por en ese momento, había un profesor que se llama Adolfo Ortiz, muy bueno. Él básicamente era el que hacía los renders, pero pintaba a mano. O sea, eso era una obra de arte pintada a mano, que en acuarela, en témpera, dependía de la técnica. Y eso le tomaba, tenía un equipo de gente que le colaboraba con eso. Y O entonces, sea, se te chorreaba la tinta y tenías que empezar de nuevo. sí, pero el punto es que había mucha solicitud de esos renderistas, por esos renderistas, que eran los que Mm. dibujaban a mano. Y entonces ahí se me dieron los primeros
primero camarones, por decirlo así. Dijo, mira, hay que hacer la ferretería para una casa por un proyecto que están vendiendo. ¿Te interesa? Y yo, ok, está bien, yo lo dibujaba a plumilla, a un témpera, a la acuarela. Y esos fueron los primeros ingresos que tuve. Mira. Sin salir de la carrera. Me Pero comentaste, en todo caso, en ese tipo, ¿no? me comentaste que en una de esas experiencias, de hecho, haciendo estos dibujos, pudiste comprar tu primera computadora. Sí, Estamos hablando mediados de los 90, posiblemente, ¿no? sí, Mediados de los 90, las computadoras eran estas del CPU gigante, ¿no? El monitor gigante. sí. Y había, creo que AutoCAD todavía no tenía numeración, era AutoCAD. Sí, R12 o R10. O sea, no eran por años como en esta época. Sí. ¿Cómo fue cómo llegaste a comprar esa computadora? ¿Y qué hizo para ti tener esa tecnología? O sea, ¿cómo te diferencia de los otros? Bueno, justamente por uno de esos camarones que me llegó era hacer la imagen o el render o la perspectiva a mano, obviamente, de un edificio aquí en Paitilla y otro en San Francisco. Eh, Eso me tomaba a mí como un mes dibujar Wow. básicamente lo que es el tamaño de un plasma de 72 pulgadas, un poco más, todo eso en cartón, y uno ahí pintaba la imagen, una sola imagen, el ángulo que uno le buscaba al edificio y uno lo pintaba, intentaba, todo. Wow. Entonces todo eso, ¿no? Un mes solo pintando. Y ese mes, pues, en ese tiempo representaba $1.200, que quizás al cambio de hoy día con O 3 veces más, quién pueden ser sabe. como $2.000 o $3.000 aproximadamente. Bueno, y con eso fue que me compré la primera computadora. Y empezaste a aprender AutoCAD y eso. Después de tener 6 meses ahí tomando polvo, realmente porque no sabía cómo entrarle, no le sabía cómo entrar, pero ahí estaba. Hasta que ya me decidí, ok, tengo que, esa inversión que tengo ahí, tengo que usarla, así que me busqué todo mi proyecto de AutoCAD, me lo estudié y empecé entonces a meterme en la computadora. Y ya nada, no sabía por dónde se agarraba, ni el mouse, ni el teclado, esa era la verdad. O sea, en ese momento tampoco las computadoras eran tan accesibles como son hoy, pues, o sea, hoy todo el mundo tiene una computadora, bueno, no todo el mundo, sabemos que no todo el mundo, pero es mucho más accesible que hace 15, 20 años, ¿no? Te entró la oportunidad de trabajar en la caja de seguro social, en el Sí, departamento de arquitectura. ¿Cómo fue esa experiencia? digamos que ese fue mi primer trabajo en planilla o en planilla. Justamente por ya conocer una herramienta que era el AutoCAD, que ya pues, obviamente había estado practicando y estudiando ese programa. Entonces hubo un compañero que estaba trabajando, que consiguió un espacio en la Casa de Seguro Social, estaban haciendo 97 más o menos, estaba, estaban siendo muchos hospitales en el país, al punto que habían doblado el turno, había un turno en la mañana, había un turno en la noche que empezaba de las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Wow. Y ese turno ahí en la Casa de Seguro Social de AstraZeneca tenía 3 computadoras. Y O sea, había, usaban ustedes una en la mañana, bueno, la gente en la mañana y ustedes en la noche, la misma. pero de esas 3 computadoras que tenían AutoCAD, este, habían como 25 personas dibujando, desarrollando los planos a mano. Wow. En una mesa grande, con reglaté, con lápiz, con borrador, y eso eran, así era como también se hacían los planos antes. O sea, Mm. todo a mano, y eso eran ellos eran unos expertos en esos temas. Yo jamás pude llegar a dibujar por AutoCAD, jamás lo pude hacer. Yo nada más lo veía hacer. Pero yo lo hacía entonces En la en la computadora. computadora, ayudaba por la computadora, y ahí fue mi primera experiencia laboral en Canadá, por decirlo así, por un año. Ya yo anduve porque en la mañana tenía un trabajo y en la noche entonces tenía ese otro trabajo. Que eso también me alargó el tema de la tesis, porque en ese momento estaba haciendo la tesis. Así que me tomó un poco más de tiempo la tesis porque estaba trabajando. Me imagino como muchos de los jóvenes también hacen hoy día, pero enfocado que tenía que sacar mi título. Claro. Después de eso, qué experiencia laboral tuviste? O sea, saliste de caja de seguro. Sí, ya después trabajé en Plaza Edison, con el promotor del proyecto de Plaza Edison. Unos cuantos meses realmente ahí en el departamento de desarrollo de plano, aunque nada más hacíamos la parte del proyecto de los edificios que estaban haciendo ahí en Plaza Edison. Y entonces hubo una oportunidad, estaban buscando arquitectos
para el proyecto en una oficina, Orfila Cateño y Bajo se llama la oficina. En ese momento esa oficina era una de las, digamos, de las oficinas donde se movían muchos proyectos inmobiliarios. Era una de las más grandes de ese momento. En un momento de las más, digamos, reconocidas y estaban muchos promotores que trabajaban en esa oficina. Y yo entré allí, estuve por 5 años trabajando y ahí fue donde básicamente me metí a trabajar en una oficina que tenía proyectos inmobiliarios. Entiendo que después de esa experiencia, o sea, creciste bastante como profesional, llegaste como a liderar ese equipo de arquitectos de ahí mientras la gente iba saliendo, tú que fuiste como quedando ahí, pues, o sea, como líder de diseño. Sí, estábamos en una situación económica como la que estamos viviendo hoy día, estamos en un tiempo de crisis, hay pocos trabajos. Y pues sí, me fui quedando en ese departamento o con otra arquitecta y con otro arquitecto ahí, pero en el departamento de proyecto ya se redujo. Y bueno, pues obviamente era el que de alguna manera tenía que ver con los proyectos que estaban gestionando, eh, hasta que ya se dio la oportunidad de salir y desarrollarme independientemente con otros colaboradores, con otros amigos. ¿Cómo fue? Y ahí entramos un poco, o sea, toda esta primera parte ha sido como, o sea, el crecimiento de profesional, los inicios de tu carrera, sales de la universidad, llegas a tus primeras experiencias y ahora es construyendo una firma de arquitectura, porque, o sea, luego de eso pasa a construir su propia firma, ya hoy tiene otra firma, pero este fue creo que un periodo importante de desarrollo profesional para ti. ¿Cómo fue un poco esa trayectoria de desarrollo de esta empresa? Sí, estos eran unos compañeros que nos conocimos ahí justamente en esa oficina, eh, y ellos salieron de la oficina pues obviamente mucho antes que yo. Entraron y salieron antes que yo de esa oficina y empezaron a gestionar pues unos proyectos por ahí de remodelaciones, eh, de showrooms, en zona libre principalmente y algunos clientes aquí en la ciudad. Pequeños proyectos Ok. como empiezan todo el mundo, ¿no? Y, y recordaba siempre palabras del arquitecto de Jim Brown que uno tiene que estirarse, uno tiene que empezar a hacer experiencias. Entonces ellos empezaron de esa manera. Yo realmente tenía una condición de que yo me mantuviera en su oficina hasta cuando en un momento ellos me dijeron que los apoyara en algunos proyectos que estaban empezando a tener con ciertas características que de repente, obviamente yo tenía la experiencia para apoyarlos en eso. Y, y fue donde entonces básicamente hicimos unimos fuerza, me, me fui a trabajar con ellos, a colaborar y al año ya pues, formalizamos la sociedad, que ya cambió de la que ellos tenían originalmente a una pues, con otra que se llama en ese momento 6DO, que era Sueño. CGO Arquitectos. Sí. Y ahí estuve entonces, pues, obviamente, unos 17 años hasta el año pasado. Estuve desarrollando, digamos, y en la medida que íbamos creciendo en experiencia, pasamos de trabajar proyectos en zona libre, remodelaciones, showroom, de fachada. Eh, a ellos les gustaba y ellos trabajaban también temas de construir también para, obviamente, algunos clientes que pedían eso. Eh, Tiene sus pros y sus contras, pero bueno, se hacía eso. Y en la medida que se empezaron a, a contactarnos para hacer proyectos ya de residenciales de edificios, de oficinas, de plazas comerciales, un poco más grandes, más envergadura. Y, y entonces pues era donde fuimos creciendo el equipo de gente que nos apoyara. En un momento donde había bastante trabajo, pudimos alcanzar a tener como quizás 30 colaboradores trabajando. 30 colaboradores, wow. 30 colaboradores en una oficina, estábamos apuñadísimos ahí. Bueno, era un momento de vacaciones, ¿no? Claro. Había mucho trabajo, gracias a Dios, en ese momento, y entonces ya
eh, digamos, empezamos a, eh, nos mudamos a otro lugar, a otro espacio, ya hipotecado y ya los compromisos eran mayores. Y bueno, ahí fue donde finalmente yo terminé mi sociedad con ellos el año pasado y ellos ya quedaron recibiendo Por su por lado. su lado y yo por el mío, y en donde ahora pues brevemente me encuentro reestructurando o iniciando la nueva Es firma de arquitectura urbana, ¿no? Arquitectura urbana. arquitectura urbana y se llama arquitectura urbana con H de urbana. H urbana. Sí, H urbana, unida por una sencilla razón. Ese nombre es lo que yo veo, o sea, aquí en Panamá, por lo general, y no en Panamá, en todo el mundo yo me he dado cuenta, porque lo he entendido y lo he analizado así, a los arquitectos se nos forman para ser, sí, alguien que lleva soluciones a la gente de un lugar donde vivir, un lugar donde trabajar, del tercer espacio también, área de esparcimiento, pero siempre con el hecho de que, ese, de que ese diseño destaque lo que yo hago como arquitecto. Claro. Y yo soy llamado, renombrado, ganando un premio, está bien, cultivar un poco el egocentrismo. Entonces, así se nos ha formado aquí y en todo el mundo es así también. No es un tema nada más de Panamá. Y nos quedamos sin darle realmente o sin pensar en la persona que es lo principal. Mm. La persona, el ser humano, es lo principal de lo que nosotros vamos a contribuir, de lo que nosotros vamos a dar. Y esa relación del ser humano con el espacio urbano, que son las calles, que son las aceras, que son todo estas plazas, aquí en Panamá falta mucho. Eso. Falta mucho, aquí no tenemos por dónde caminar, por donde, una buena plaza donde estar, no hay. O sea, todo ha sido solucionado para el auto y para los contenedores de personas, que son los apartamentos. Pero no es un espacio urbano sostenible. No lo estamos haciendo. Y no lo estamos haciendo bien. Porque así se nos ha formado a nosotros y en general en el mundo es así. Pero hay nuevas líneas o hay líneas recientes, no tan recientes, llevan 30, 40, 50 años, que se han ido volteando a realmente, hey, tenemos que realmente hacer una buena aporte a la ciudadanía, al ser humano, de que ese espacio que estamos entregando, ese espacio que estamos diseñando, realmente sea pensando en el ser humano, cómo va a vivir en ese lugar, no nada más en el contenedor que le hemos diseñado, el apartamento, sino cómo esa persona cuando llega a la calle, cuando llega a la acera, cuando llega a un espacio urbano, cómo va a ser su relación con ese espacio. Claro. Y en esa parte, el arquitecto Carlos habla un poco de esa transición o ese cambio de paradigma que tenemos que sufrir sabes que seguimos haciendo edificaciones icónicas que son muy bonitas, pero terminan siendo un punto focal de la ciudad aislado de, del usuario o sea, porque recuerden que los edificios icónicos están puestos ahí, pero no solo están ahí para los habitantes de ese edificio, también están para las personas que están alrededor de ese edificio, para las personas que pasan caminando por ese edificio. Entonces, lo que habla Carlos es, podemos seguir haciendo edificios icónicos, posiblemente sí, pero hay manera de hacer quizás arquitectura que sea más amigable al usuario que habita la ciudad. Eso es un poco de lo que me gustaría también que nos contaras un poco más de eso, Carlos. Ese cambio de paradigma que dices que viene hace 30, 40 años, imagino que hablas del nuevo urbanismo. Sí. ¿Cómo son esos conceptos o sea, cómo sería una ciudad de Panamá con más arquitectura de ese tipo implementada? Bueno, justamente por esa, digamos, ese contacto que tuve hace como 18 años o más, un arquitecto que trabajó, argentino, que fue asociado de la oficina de Duani, Plato Ciber, de PZ. Aquí tengo unos libros de ese autor, de ese arquitecto. Él trabajó por 10 años, desde el 2000 hasta el 2010, trabajó en esa oficina. Y en el 2018, 2008, perdón, yo lo conocí justamente
en un diplomado que tomé de real estate en ADEN aquí en Panamá, justamente también con el propósito mío de querer seguir estudiando temas que de repente uno necesita. Y pues me metí ahí a estudiar eso de real estate. Nunca pensé que iba a toparme con alguien que fuera un arquitecto o que fuera un tema de urbanismo, que Claro. no es un día básicamente de lo que se le da a uno en la universidad, ese es un tema, a uno en la universidad se le da, pues obviamente siempre lo básico, son 5 años, es mucho tiempo, se le dan las herramientas y ya está en uno querer desarrollar esas herramientas o profundizar en algunas de ellas. Entonces, digamos, es el primer contacto que tuve con ese tipo de lineamiento o pensamiento urbano, de sostenibilidad, de pensar en las personas. Me llamó mucho la atención, quise saber más, quise indagar más. Fui hasta la Universidad de Miami con él para ver si había un posgrado o algo así que uno pudiera estudiar a distancia Claro. o poco tiempo, porque estaba trabajando en la oficina y no podía pues, irme 2 años Mm. ni nada de eso. Entonces, fui a la universidad allá para ver si había un curso en Latinoamérica hablando de todos esos conceptos. Desafortunadamente, pues, ellos no tenían eso en sus planes, la Universidad de Miami. Así que, bueno, lo único que se me ocurrió y que, bueno, se me hace muy difícil meter en una universidad, sí me interesa eso porque, justamente, a él en ese momento, en 2008-2009, lo invitamos a participar en un congreso de arquitectura aquí en Panamá, Ok. que siempre hace la PINA, los arquitectos. Y en APEDE también, cuando yo también era miembro de APEDE, la Comisión de Urbanismo, lo invitamos también en que en un CADE diera esas conferencias. Este profesor que nos había dado clase ahí en AVE, pues lo invitamos, y ahí empezó mi relación con él y amistad. Entonces, allí él pues, hizo su ponencia de todos los conceptos del urbanismo, de todas estas teorías, de cómo pensar el ser humano, Y esos conceptos básicos de urbanismo, si los pudieses resumir en algunas ideas centrales, ¿cuáles son? O sea, ¿cómo piensa el arquitecto en esta corriente de arquitectura? mira, que cuando uno estudia, uno Yo sé que es sobre mucha todo, información. sí, cuando uno estudia ¿Cómo? otras cosas, porque yo también estudié 4 años de teología, no te lo leí, Mira, 4 años de teología pastoral. arquitecto bien completo, o sea, Entonces, en esa diplomado de teología, con los dominicos, unos frailes dominicos, al final de los 4 años, nos pregunta el fraile, ok, ¿y a ustedes qué se llevan? ¿Qué han aprendido? ¿Qué van a poner en práctica de todo lo que han estudiado del libro más importante, que es la Biblia, que es una biblioteca de libros, ¿no? De experiencias de un pueblo hebreo, un pueblo judío, y con Dios, ese contacto con Dios. Y si uno puede resumir o sea, de todo lo que es la Biblia, que es lo más importante, es que allí Dios plasma la relación con el ser humano, que es su creación más grande, más importante. El ser humano es lo más importante. Entonces, eso tiene que ser la base de todo. Entonces, cuando escucho también los conceptos de no urbanismo, de estos temas, neourbanismo, también, justamente ellos ponen a la persona como lo principal. pero el carro no es lo más importante, si mira estas calles llenas de carros. Desafortunadamente, la arquitectura moderna con la mano de Corbusier y todos estos arquitectos de esa rama, no podemos hacer un juicio anacrónico, se llama, porque la realidad después de la Segunda Guerra Mundial es que cuando vino el desarrollo del sector automovilístico, de la fabricación de autos, donde pues ya empezó a ser más democrático el acceso a tener un auto, la gente hizo, obviamente, y es lo que ha hecho, se dio un carro para tener la libertad de ir a cualquier lugar. Y se nos han hecho las ciudades para que eso ocurra. Pero nos hemos olvidado de las personas, del ser humano, de ese que camina, todos caminamos,
todos tenemos, tenemos que deslizarnos con nuestros pies a un lugar y no hemos olvidado esa parte. Claro, Y el nuevo organismo va justamente en esa línea. Pensar primero en la persona y el carro tiene su espacio, sí, pero no es lo más importante. Lo más importante es el ser humano. Así que cuando ya tuve todos esos criterios, dije que aquí hay mucho que hacer. claro. Y ese concepto del nuevo urbanismo también va asociado a la forma en que se hacía ciudad antes. Por ejemplo, cuando uno viaja a Europa o continentes que tienen, o sea, arquitectura de hace muchos más años, uno se siente bien o se sienten bien pero ¿por qué te sientes bien? Quizás la escala humana es más baja, quizás los edificios algunos son más pequeños, hay más conexión con la peatonalidad y lo que está pasando en una fachada en planta baja. Entonces, el no urbanismo, en lo que entiendo, no soy experto del tema, es un poco traer nuevamente esos conceptos de cómo se diseñaba antes, traerlos a la arquitectura contemporánea y volverlos nuevamente parte de la realidad arquitectónica, ¿no? Entonces eso es un poco de las cosas que debemos volver a implementar. Carlos, consulta, grandes mentores que has tenido. Digamos, mentores, así como tal, que se han sentado conmigo. Mencionabas mucho a Edwin Brown también. Él fue, obviamente, como profesor, di una carrera con él, un semestre de diseño. En esos 6 o 5 meses, o en ese semestre de la facultad, siempre había tips que genios como estos, arquitectos como estos, tiran y uno de repente los va bañando, ¿no? Poco a poco. Y él decía, es muy cierto, y aún hoy es así, él decía que él llegó a donde está, donde así, donde llegó como arquitecto, obviamente porque después de salir de la universidad, él siguió formándose, estudiando, eso que estudia mucho, ¿no? él Y él decía que muchos compañeros de universidad de él, después de salir de la universidad, nunca más tocaron un libro, nunca más tocaron nada, no se siguieron formando. Y uno tiene que ser como los médicos especialistas. Claro. Tienen que seguir formándose, tienen que seguir buscando nuevas, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está viendo. Y eso, digamos, esos tips que tiraba de eso, de que uno tiene que seguir formándose, tiene que seguir estudiando. Sí, también la práctica, pero uno tiene que documentarse con teoría para poder entenderla. Porque como él dice, uno necesita subir en una escalera paso a paso. Si uno se salta unos escalones, corre el riesgo que si tropiezan en uno de esos escalones de arriba, no tienen los anteriores para apoyarse y entonces se puede caer. Wow, wow, wow. Muy poderoso eso, muy poderoso. Sé que tienes unos libros acá que también han sido mentores tuyos. Así es. Cuéntanos un poco de eso, algún 2 o 3 libros que te hayan impactado grandemente en tu vida. Eh, Uno en la arquitectura de la comunidad del arquitecto León Krier, que lo vine a estudiar o a leer todo, más que leer, estudiar, ¿no? Eh, Cuando tuve 6 meses de encierro en Chiriquí afortunadamente, que me agarró la Mm, pandemia, así que allá me puse a buscar en Amazon, de repente me encontré con este libro en Amazon y lo compré por Amazon. Yo pensé que la pandemia no iba a tomar más que un par de meses, así que lo mandé que me lo trajeran aquí por Amazon a Panamá. Cuando vi que era para largo, tuve que pedir que me lo mandaran para Chiriquí y allá entonces, en una marca todos los días, porque había hasta el tiempo y todo eso, entonces me puse a estudiar ese y otros más que ya tenía en la oficina que yo había escrito. Justamente este arquitecto, que fue colaborador de Andrés Giovanni, después del diplomado dejó todo, nos dejó una bibliografía, ya yo, mm, también yo me documenté en el sentido de que no podía ir a una facultad, ponerme 2 años a estudiar posgrado, así que lo que hice fue adquirir toda esa bibliografía. mm. Y estudiando esos libros, entonces también me fueron refiriendo otros libros más que he ido adquiriendo a lo largo de los años y los he ido estudiando, que son muchos de los que tengo aquí, pues como referencia o de alguna manera los mentores, porque en cada libro está la seguridad, el conocimiento y la experiencia de quien ha puesto
todos sus pensamientos en esos libros. Claro, Y si esa persona ha podido resumir muchas décadas de trabajo, muchas décadas de experiencia en cada uno de esos libros, bueno, lo más práctico es que los tomes si te lo está dando en un libro, que no es que cuesta mucho, porque algunos claro, cuesta algo, pero todo el know-how, el conocimiento que está metido en esos libros, tú lo puedes adquirir estudiándolo concienzudamente, te van a ayudar para justamente poder crecer como persona, como profesional y dar un mejor servicio a los clientes que uno vaya a tener. totalmente, totalmente. Cuéntame algo, Carlos. ¿Cuál es tu visión ahorita para los próximos años? ¿Cómo te visionas ya? O sea, ya tuviste una firma de arquitectura de una escala significativa que dirigiste durante 18 años, 17. Ahora tienes otra. ¿Qué quieres hacer? O sea, cómo te visionas en esta próxima época de tu carrera arquitectónica? Bueno, justamente yo he hablado con algunos clientes que le decía, mira, no sé si ustedes han escuchado el cuento de ese vendedor de zapatillas que fue al África a vender zapatillas, a vender zapatos. No sé si lo han No, escuchado. mira, ya no. Esta es, mandaron a un vendedor al África, una fábrica de zapatos, a un país del África. Llegó el vendedor y vio que nadie usaba zapatos. Ok. Nadie, nadie, absolutamente nadie. Se regresó, cuando regresó nuevamente a la empresa le preguntaron, entonces, ¿cómo te fue? Que va, allá no hay manera de hacer negocio, allá nadie compra zapatos, nadie tiene zapatos. Puede ser. Mandaron a otro vendedor. Ese otro vendedor, cuando fue, vio la misma situación y al regresar le preguntaron, entonces, ¿qué encontraste? ¿Cómo ves la oportunidad de trabajo de vender allá? Y, una locura, ya nadie tiene zapatos. Aquí se le puede vender zapatos a todo el mundo. Entonces, yo he hablado con mis clientes de que aquí en Panamá hay una oportunidad muy grande de poder aportar en la parte de toda la parte de la transición entre la arquitectura y el urbanismo. Por eso me gusta llamar arquitectura urbana, con H, pensando en el ser humano como eje principal. ¿Por qué? Mm. Porque falta mucho aquí en ese aspecto. En la arquitectura, como han venido muchos arquitectos, como este arquitecto que conocí en ese diplomado, digamos, sentí pena ajena en ese momento, me cuestionó y me dijo, ¿por qué ustedes aquí hacen edificios, sí, muy bonitos, parece de Nueva York, de Miami, la arquitectura, pero todas las plantas bajas están vacías, puros autos? Y yo me quedé así, o sea, No uno no se da me cuenta. quedé, sí, no se da cuenta, y él dijo, ¿ustedes por qué hacen eso? ¿Por qué ustedes las plantas bajas las dejan sin área viva? Yo no entendía eso, entonces, si ustedes, hay ciudades modernas que se han hecho, de hecho, en 1970, Vancouver eh, quería ser una ciudad como Nueva York, pero no ser Nueva York, no ser así de densa, no sé, pero quería tener esa modernidad, pues, como Nueva York, Vancouver, en Canadá. Y él me dijo, mira, estudia esa ciudad, esa es una de las ciudades más sostenibles del mundo. Tiene arquitectura moderna, linda, moderna, pero todas sus plantas bajas son vivas. Mm. Nunca van a ver los garajes de los estacionamientos como se ven en todos los edificios que tenemos aquí, nunca, porque eso no cuida en la calle. Ahora, si nosotros hablamos con nuestros colegas aquí en Panamá y les comentamos eso, y uno dice, bueno, pues que la norma nos manda a hacer eso. Sí y no, porque yo también he diseñado proyectos bajo estas mismas normas, pero poniéndole esa fachada viva a los edificios. Obviamente, donde lo he podido hacer, lo he hecho. Y siempre va a ser mi norte. Tratar también de emular las cosas buenas que se dan en otros lados. Me va a decir, no, pero es que eso es allá al norte, en un área donde no es cálido como aquí en Panamá, y aquí no se puede caminar, y aquí. La Son realidad es verdad, que la gente camina. pero es que hay ciudades que están en estas mismas latitudes, tienen las mismas condiciones, y tienen mejor urbanismo, tienen mejor arquitectura, piensan más en el peatón, justamente dejan
árboles a lo largo de la acera, de las vías, para que den sombra, para que sea mucho más cómodo, más fresco caminar. Claro. Entonces, bueno, te digo, cuando él me interpuso eso y me dijo eso, yo me quedé así y entonces cuando empecé a estudiar, adquirir la literatura, empezar a estudiar, empezar a ver por qué, cómo, y empezar a ver esos referentes en Vancouver, en otras ciudades sostenibles. A Jan Gehl, un arquitecto muy bueno que habla de la arquitectura y, y del organismo y de esos espacios públicos, de esos espacios urbanos, en sus libros Vivir entre los edificios o Life Within Building en inglés, o otro libro que se llama Ciudades para la Gente, también de Jan Gehl, un arquitecto de Dinamarca. Bien, hace 50, 60 años, su esposa, que es hoy su esposa, en ese momento era su novia, saliendo de la facultad y estaba haciendo su tesis, y la tesis de él, cuando justamente también la esposa le interpeló que por qué los arquitectos se preocupaban era por la gran obra que iban a hacer. O sea, ella le interpeló esa situación y dije, no, por eso que nosotros también damos soluciones a las personas y que no. Y yo le digo como psicólogo, no, no es cierto. Ustedes nada más buscan el mérito, el reconocimiento por esa obra que ustedes van a hacer, pero no por las personas a quienes le van a dar esa Claro. solución. Entonces, a lo que voy, no es un tema de Panamá, es Un tema un global. tema global que siempre ha sido, se ha formado los arquitectos. Ya está en uno Transformar eso. buscar teoría, literatura, buena literatura, y entonces documentarse y poder entender y poder dar un paso más allá de lo que realmente es un buen aporte a la ciudad. Y hablando de eso, Carlos, tengo una pregunta que creo que es una pregunta muy bonita, ya para ir cerrando este conversatorio que ha sido, creo que bastante increíble escuchar toda tu experiencia. Quiero saber y que nos cuentes qué es para ti ser un arquitecto, qué es para ti ser un diseñador y cómo debe ser este diseñador a lo largo de su carrera. Bueno, hoy día creo que con los más de 25 años de experiencia que he tenido en este sector inmobiliario, obviamente los promotores, las personas que invierten y que arriesgan su dinero, su capital en hacer un proyecto para, sí, dar soluciones de vivienda, pero que también quieren ganancias de ese proyecto, que es lo justo, me he dado cuenta que sí, uno puede hacer que eso suceda, pero pensando en el ser humano en todos los aspectos. Claro, el promotor, el que invierte, el que desarrolla ese tipo de proyectos, que tiene su utilidad, pero el usuario final, las personas, también que tenga un buen entorno, un buen edificio, un buen espacio urbano, una buena plaza, unas buenas aceras donde caminar, con sombras, todo eso. O sea, también se le puede brindar todo eso. No necesariamente tiene que estar desvinculado, tiene que estar todo eso unido y esa es la parte que uno obviamente puede empezar a entender y a dar esas soluciones en la medida que uno se pueda nutrir de buena información, de buenos libros que lo ayuden a entender todos esos conceptos y no nada más quedarse en dar una solución o un contenedor donde la gente vive, que son, y todos conocemos aquí las barriadas que se hacen, los edificios que se generan, eh, que es nada más el lugar de dormir y el lugar de trabajo y la conexión que ocurre a través de las vías. Nada, y uno se lo pasa aquí en un carro. Claro. Entonces, uno tiene mucho campo aquí en Panamá donde poder hacer un aporte como arquitecto, pero para eso hay que documentarse, no tenemos que educar. O sea, que un arquitecto es una persona que se documenta, que piensa en el entorno, piensa en sus clientes y se da cuenta que sus clientes no son solo el que tiene el capital, al final son también esos usuarios finales. Ese usuario final de esa arquitectura son tus clientes y ojalá podamos crear conceptos arquitectónicos que permitan integrar más a esos peatones, a las personas que tienen alguna discapacidad física, psicológica, que también es algo que se sufre. Entonces, los invito a reflexionar cómo podemos crear arquitectura sea un poco más integral y seamos arquitectos cada vez más completos.
creo que con eso, Carlos, podemos concluir este episodio. Muchas gracias de verdad por tu tiempo. Gracias a ti, gracias por todo. Qué placer. Gracias.